un poquito para adelante para estar más cerca de ustedes. Si no, me va a pasar lo mismo que me pasó en la alabanza. No traigo lentes. Y mis notas están en color verde suave. Entonces era así como, no las veo. Y no las vi. Pero bueno. Lo importante de todo esto es que la presencia de Dios estuvo en la alabanza. No sé si tú lo puedes sentir. Pero definitivamente la presencia de Dios nos visitó el día de hoy. Y hoy en particular me siento bastante alegre de estar aquí con cada uno de ustedes. Y tengo tantas cosas que decirles, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero quiero iniciar diciendo de corazón, desde este corazón que late fuerte, que sabe amar a Dios, a mi pareja, a ustedes, que ya los extrañaba, aunque crean que no. Yo sé que por agenda habíamos dicho que en promedio nos íbamos a ver una vez al mes, pero las dinámicas de la iglesia, que es una iglesia viva, ha venido cambiando y estaremos un poco más espaciados. Pero lo importante es que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, un mismo espíritu. Y déjame decirte por qué los extrañaba. Cada vez que vengo acá, cada uno de ustedes me aporta algo a mi ser. Y cada vez que vengo acá aprendo algo bastante interesante. Quiero decirte que como orador o ponente o expositor, siempre nos encanta hablar, y los que tienen equipos de trabajo, los que se dedican a eso, lo saben perfectamente. Pero como predicador tenemos un trabajo totalmente distinto. Tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje exacto de Dios. Y aunque pareciera esto que podría ser un trabajo fácil y sencillo, pasar, hablar, calcular 30, 40 minutos, déjame decirte que no lo es, porque hay todo un trabajo de tiempo completo detrás de. Y también termina siendo un trabajo bastante retador, porque tenemos dos factores, dos predicadores, que tenemos que aprender a sobrellevar. Una es dar el mensaje correcto, y dos, utilizar el tiempo correcto. Y a mí eso me cuesta un poco de trabajo. Comúnmente cuando vamos a algunas iglesias, en la parte de atrás hay una persona con un letrero que te dice tus tiempos, o hay una pantallita que te va marcando el tiempo, hay una luz roja que empieza a parpadear cuando tienes 5 minutos y queda prendida cuando ya se acabó tu tiempo. Y la última vez que yo vine acá, yo dije, tu reto va a ser que efectivamente hagas una predica corta, concisa y de 30 minutos en promedio. Y lo logré. Pero lo interesante de esto es que cuando nos vamos a un ambiente de economía y estamos comiendo y estamos platicando, alguien, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, me dice, Dios habló a través de esa predica. Y otra persona adicional dice, pero deberías de escuchar las largas, porque es más y más y más. Y voltea y se me acaba viendo y me dice, ya me faltó más. Y yo sonreí, pero me quedé pensando, ¿cuál es el tiempo correcto? Platicaba con un predicador y una predicadora y decía, hoy en día cuando estamos frente a la congregación pareciera que tenemos dos tipos de iglesias diferentes o de congregantes diferentes. Los de la vieja escuela, como yo, que estamos acostumbrados a prédicas largas, ¿no? Los pastores luego se echan hasta 2 horas, hora y media en predicar. O los de la nueva escuela, como muchos de ustedes muy jovencitos, más joven que yo, que están acostumbrados a prédicas cortas. Pero ¿cuál es el punto medio en donde realmente el congregante se siente totalmente satisfecho? Y yo le decía a esta persona,
algo que aprendí en MSI Sur la última vez que fui me quedé pensando en esa conversación a la hora de la comida, y algo que aprendí fue que si yo no hablo, las piedras van a hablar por mí. Y yo no soy quien para callar al Espíritu Santo cuando Él está hablando, y lo tengo que dejar fluir. Obviamente, si me habla 3 días, le voy a decir: Espíritu Santo, espérame, tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero yo creo que por eso me mandó el día de hoy otra vez a MSI Sur a iniciar con una serie nueva de predicaciones que vamos a tener tanto en MSI Oriente como en MSI Sur. Son 2 series totalmente diferentes. La invitación es que si ustedes que se congregan en el sur, cada 8 días van a estar recibiendo una prédica, y en la semana, si quieren escuchar la prédica o la serie de Oriente, la puedan revisar o cachar a través de la línea o Facebook. Pero justamente en este decidir de en qué momento me paro y en qué momento le sigo, pensé: ¿cómo tomo una decisión sabia? Porque yo puedo decir: bueno, le sigo, pero a lo mejor la gente ya no está lista. El Espíritu Santo me puede decir: sigue, pero yo me callo. ¿Cómo yo, Josué, puedo tomar una decisión sabia sin equivocarme? Y eso es casi imposible, porque las decisiones sabias se van a tomar siempre desde el corazón de Dios. Y esa es el título que va a llevar la primera serie que despega en MSI Sur, tomando decisiones desde el corazón de Dios. Proverbios 3, 1 y 2 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Uno de los hombres más sabios de la tierra nos menciona la importancia de recordar y obedecer las enseñanzas y mandatos divinos, porque ahí, en el corazón de Dios, vamos a encontrar la guía para toma de decisiones a nuestras vidas. Y créeme que las mías se pueden equivocar, pero las de Dios no. Porque hace cuenta que esto es la gran fotografía, conozco este punto, y mi decisión va a estar con base a este punto que yo conozco dentro de ese circulito. Pero Dios conoce toda la gran foto. Por eso mis decisiones seguramente van a estar limitadas humanamente a mi conocimiento, pero la decisión de Dios va a estar llena de sabiduría con base a toda su omnisciencia, todo lo que Él sabe. ¿Y por qué la importancia de poner atención a nuestras decisiones? Si al final de cuentas lo hacemos de manera diaria, diario tomamos decisiones, ¿no? Conscientes o inconscientes. Decido levantarme o no, decido bañarme o no para ir a trabajar. No, me puedo bañar y a perfumarlo y me apestosito. ¿Quién se va a dar cuenta? Decido lavarme los dientes o no, decido desayunar o no. ¿Cuántas decisiones tomaremos al día? Miles. ¿Cuántas? Miles. ¿Miles? 1 millón. ¿1 millón? Yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que poner atención a nuestras decisiones? Porque estudios clínicos nos están revelando que todo hombre común y corriente y mujer común y corriente, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, en promedio tomas 30.000 a 35.000 decisiones diarias en un día. Y yo me quedé. Pues si yo nada más iba a decidir si quería omelette con huevito y jamón y ya, ¿de dónde salieron las otras 34.000 decisiones, no? ¿De dónde? Pero cuando tú empiezas a hacer conciencia de todo lo que decides, el punto es que decides muchas cosas de manera inconsciente. El punto es que ejecutas muchas cosas de manera robótica, pero terminan siendo decisiones.
Y esas decisiones van a marcar tu presente, que mañana se convierte en pasado, pero también tu futuro. Y esa es la importancia, porque todas las decisiones van a estar relacionadas a tu hogar, a tu escuela, a tu trabajo, a tus amigos, tus vecinos, a dónde viajas, cómo te ocupas lugares para tener recreación, con tu pareja, con tus comidas, con tus, qué sé yo. Pero algo muy interesante es en tus finanzas. Y hoy de eso vamos a platicar. Sonó como canción, ¿no? Vamos a platicar las cosas de los dos, pero... Las 35,000 decisiones que tomas durante el día, muchas de ellas tienen que ver con tus finanzas. Y la primera predicación que brota de esta serie llamada Tomando Decisiones desde el corazón de Dios se llama Decisiones Bíblicas que dan fruto. Porque sabías que no es lo mismo tus finanzas personales a las finanzas bíblicas. Te voy a mostrar algo que te va a llamar la atención. De estas 35,000 decisiones, no podemos hablar de finanzas si no mostramos números. Y si no mostramos números, lo que no se mide no se puede mejorar. El 78% de los mexicanos, hablando de finanzas, no tienen un presupuesto. El 60% de los mexicanos gastan más de sus ingresos. El 40% de los mexicanos tienen una dependencia del crédito. Y el 52% de los mexicanos no ahorran o no tienen un ahorro de emergencia. ¿Cómo lo podemos entender mejor? Si tuviéramos 100 mexicanos, a 100 mexicanos, ¿qué le preguntamos? 78 mexicanos nos dirían que no tienen conciencia de cuánto ganan, cuánto gastan. Simplemente así como llega la quincena, se la chutan. El punto con esto es que puede haber una acumulación de riqueza mal empleada, porque ahí está, o una acumulación de deuda. Y eso es peligroso. No, por lo tanto, no hay metas financieras, no hay metas de ahorro, no hay metas de nada. Si le preguntamos a 100 mexicanos, 60 nos contestaron que no controlan sus gastos porque ni saben en qué gastan, compran de manera innecesaria y son compradores compulsivos. 40 mexicanos de 100 nos dicen, y ojo, este porcentaje es muy interesante, porque no el 40% de los mexicanos tienen tarjeta de crédito. El porcentaje de los que tienen tarjeta de crédito es mayor. Lo interesante de este número es que de ese 100% de los mexicanos que sí tienen tarjeta de crédito, el 40% compran sabiendo que no tienen dinero y que no la van a poder pagar. Y entonces toman una decisión de pasar la tarjeta, y esa es una decisión catastrófica para tus finanzas. ¿Por qué? Porque generas endeudamiento sobre endeudamiento, interés compuesto, el interés más caro que puedes pagar. Y finalmente, de 100 mexicanos, 52 dicen: no tenemos ahorro de emergencia. ¿Qué significa esto? En unas finanzas sanas, se sugiere que 6 meses de lo que tú hoy ganas, al mes, a la quincena o a la semana, 6 meses, lo tengas guardado para una emergencia. Mínimo 3 meses para supervivencia. Mínimo, por si te quedas sin trabajo, por si explota el Popocatépetl, por lo que sea, pero el 52% no lo hace. ¿Ustedes creen que estas son finanzas personales sanas? Y quizá algunos de nosotros estamos aquí. Estas son finanzas micro, que tienen que ver con las personas. Pero ¿qué pasa con las finanzas macro? En el 2024 se reportan 405,000 empleados que se perdieron. Y en lo que llevamos ahorita, de enero, febrero, marzo hasta mayo,
98,000 empleos informales. En un año, 4 meses, más de 500,000 empleos perdidos. ¿Qué es lo que significa también? Que en el 2025 tenemos presiones inflacionarias, por lo tanto, el 1.21% ha subido. Entonces, cuando tú vas al súper, el chedraui que cuesta menos, pues ya no cuesta menos, ¿no? La mamá lucha dejó de ser luchona, porque entonces ya te subieron 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, y antes lo que decías, bueno, me echo un huevito para desayunar porque no hay dinero. Ahora el huevo es de ricos. No. Estas son finanzas personales, estas son finanzas de país. Pero la característica que ambas tienen es que ambas son regidas por personas que toman decisiones desde su corazón, más no consultándole a Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Dice, y creo que todos lo saben, si no, lo van a entender, que cuando la escasez económica entra por la puerta, el amor sale ¿por dónde? Así se nos sale. Empiezan problemas en la pareja. Problemas que en ocasiones llevan a divorcios. Divorcios que en ocasiones llevan a ¿qué? Familias disfuncionales. Heridas emocionales en niños, en adolescentes, que cuando son adultos tenemos N cantidad de trastornos emocionales. Y es un ciclo de no acabar. Esto no es nuevo, esto no pasó ayer ni el año pasado. Esto ha sido de generación tras generación. Pero hoy te doy la buena noticia. Tenemos buena noticia, no todo en esta vida es malo. ¿Cómo aprender a distribuir de manera sabia mis finanzas? Tenemos una regla en las finanzas que se llama la regla del 50-30-20. Y esto relativamente es fácil de ejecutar. De todo lo que ganas, vas a gastar en lo básico. Lo básico es comida, renta, servicios, transporte, tu 50%. El 30% restante en gastos personales. Ir al cine, salir con los amigos, tomarte un cafecito de Starbucks, ¿no? O del Oxxo, donde quieras. Y el 20% destinarlo al ahorro. Y de esta manera vas a tener finanzas más sanas. Te paso el tip. Si tú ganaras, vamos a ponerlo así, 10,000 pesos al mes, ¿ok? Ya libres, porque si le ponemos impuestos, pues no, ya valió, porque 30% menos, 7,000, no, libres, 10,000 pesos al mes, ¿ok? Y guardas el 20%, ¿cuánto te estarías guardando al mes? 2,000. Al año, ¿cuánto tendrías de ahorro? 24,000. Y entonces, ¿qué crees? Cuando llega Navidad ya tienes para tus chuchulucas. Ya tienes para la cena de Año Nuevo, para la de Navidad, por si quieres un viajecito, para tus regalos. Pero lo que pasa, como no tenemos la cultura del ahorro, en Navidad el aguinaldo llega y ya lo debí. Porque desde enero empecé a comprar poquito a poquito los regalos y en noviembre, con las ventas nocturnas de Liverpool, me aloqué y valió. Pero si llevas esta regla, tienes 24,000 pesos y ya no vas a tocar el aguinaldo. Pero el tema acá es que se vuelve un poquito compleja y retadora cuando la tratas de llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuánto te sobraría para tus gastos personales? ¿Cuánto? 3,000. Si vas al cine, te gusta el VIP y vas en pareja, son 150, 300 pesos. Y si te gusta un combo, esos de los que traen todo, 500 pesos. ¿Cuánto vamos? 800. Y si la plaza es más o menos 100 pesos de estacionamiento, ¿cuánto vamos? 900. Y si se te antojó una nutriza, ¿cuánto vamos? Como 1,000. ¿Cuánto te sobró? 2,000 para el resto del mes. Entonces tendrías que aprender que en lugar de ir al VIP,
buscan la función de Superman los martes al 2x1. En lugar de comprarte tu combo de 500, a lo mejor invitas a tu pareja a las ensaladas 200 de las dos y ya llegas al cine comidito, ¿no? En lugar de llegar en carro, pues vas en transporte público, porque no puedes pasar de aquí. El punto es que te está retando y tienes que empezar a asumir ese reto para que tengas finanzas sanas. Ahora, ¿qué pasa cuánto nos sobraría acá? 5,000. Y si buscas una renta de 6,000, ya valió, ya no nos alcanzó. El punto es que te gusta vivir en una zona más o menos, pero tu realidad de tu economía te dice que no la puedes pagar. Es que Josué, me voy a juntar con un roomie y vamos a hacer micha y micha, 3 y 3, y si el roomie te falla, ya te descontroló todo esto. ¿A qué nos invita esta regla del 50-30-20? A que entiendas que las finanzas son vivas y te tienes que adecuar a tu realidad. No podemos vivir vidas irreales que no podemos sostener, porque es una decisión que tomas desde tu corazón, mas no desde la sabiduría de Dios. ¿Entiendes? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, son finanzas personales. Quiero hablarte de finanzas bíblicas porque a través de ellas tú vas a encontrar frutos de vida en tus finanzas personales. Quiero que entiendas algo. El error de nuestra administración financiera es justamente eso, que no entendemos entre las finanzas personales y las finanzas bíblicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo interesante es discernir que las dinámicas humanas se confrontan con el diario vivir de un hijo de Dios. ¿A qué voy? Mientras las finanzas personales buscan la acumulación de riqueza y de todo esto, de gusto y gasto, las finanzas bíblicas buscan cómo vas a administrar tú lo que Dios te pone en tus manos para que tú puedas vivir sanamente. Es una gran diferencia, no es lo mismo. El sentido del dinero totalmente cambia, porque el riesgo dentro de las finanzas personales es que tú conviertas al dinero en un ídolo o en un Dios funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que tu objetivo de vida sea vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Te esclaviza el dinero. ¿Hasta aquí vamos tomándolo bien? Sí. Entonces, seamos honestos. ¿Cuántos días o noches no hemos podido dormir o estamos en paz porque el dinero nos ha robado nuestra estabilidad? Y nos genera ansiedad y nos genera depresión. Pero hoy, a través de esta prédica, Dios quiere regalarte un evangelio integral, en donde tu cuerpo esté sano, en donde tu alma esté sana, tus emociones, y en donde tu espíritu esté sano. Ahora, quiero comentarte y adelantarte algo. Hablar de dinero dentro de nuestras iglesias es un tema muy delicado, porque lo primero que piensas es, ay, ¿por qué dinero? Ya me van a empezar a hablar de dinero. Me van a pedir el diezmo, me van a pedir la ofrenda, porque siendo honestos son temas que están muy quemados en las iglesias. No voy a hablar mal, simplemente lo voy a exponer. Hay una teología, un evangelio de la prosperidad que ¿qué es lo que hace? Justamente pedir. No voy a pronunciarme a favor o en contra, simplemente no te voy a hablar de eso, sino de que tú puedas entender que Dios hoy quiere bendecir tus finanzas personales, pero tienes que acercarte primero a las finanzas bíblicas. Si no, no hay cómo Dios pueda bendecir tus finanzas personales. Leyendo el libro del pastor Héctor Saucedo, me llevé una sorpresa bastante interesante. Yo te recomiendo que lo compres y lo leas, se llama Finanzas Bíblicas.
La Biblia nos habla de 2.300 versículos que hacen referencia directa al dinero. 2.300. Hace rato que estuvimos en un taller con el grupo de alabanza, dijimos que la palabra alabanza no pasaba de 300 palabras. La Biblia habla de más de 2.300 versículos que hablan del dinero. El 15% de los 4 evangelios en donde se menciona el evangelio de Jesús tiene que ver con dinero, directo o indirecto. De las 38 parábolas que dijo Jesús, 16 hablan de dinero. El 10% del Nuevo Testamento tiene que ver con tesoros terrenales. Entonces la pregunta es, a ver, Dios, si mandaste a tu hijo a hablarme de amor, de gracia, de misericordia, de perdón y también de dinero, creo que a lo demás le ponemos atención y este rubro lo estamos olvidando. Y tenemos que poner atención. Porque es bíblico. ¿Por qué la Biblia habla tanto de esto? Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces por eso la Biblia lo habla tanto, porque tiene que dar la dirección correcta de cómo tenemos que usar nuestras finanzas. Pero ojo, el dinero por sí mismo es amoral, porque muchas personas dicen, no, pero mi compadre, no, es que mi amigo, cuando era pobre era bien buena onda, pero ahora que ya tiene un carrazo, no, ni me habla. Como si el dinero hubiera cambiado a la persona, como si el dinero hubiera corrompido el corazón de esa persona. Pero el dinero en sí es un objeto, es como esto, un billete, una moneda, una tarjeta de crédito, es un objeto, es amoral, no hace nada. ¿En dónde está el problema? El problema es que el dinero refleja la realidad de tu corazón. El problema está en el corazón de quien usa el dinero. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia de las finanzas personales y bíblicas. Cuando amamos más al dinero que a Dios, el dinero puede tener un efecto catastrófico en nuestras vidas. Y ahí está, por ejemplo, los famosos tráficos. El tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de blancas y morenas y rubias, de todos. Morenes. Y morenos y rubios. El pastor Itiel Arroyo dice una frase que yo la amo, me encanta esa frase. El dinero es un buen siervo, pero peligroso amante. Si es tu siervo, tendrás una relación con el dinero sana. Pero si es tu amante, cuidado, porque tu relación puede ser peligrosísima. Finanzas bíblicas es igual a inversión. Es un dinero que va a generar utilidad. Por eso la Biblia te dice, no te hagas tesoros aquí, sino allá. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la Biblia en 2 de Corintios, en su capítulo 9, y en sus versículos del 6 al 12. Y no sé dónde dejé mi Biblia. Ay, perdón. Ya la vi. Gracias. 2 de Corintios 9, que ese sí no lo tengo acá. Y ponte de pie, para que no te me vayas a dormir. Vamos a relajarnos, a dejar que el aire entre. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Y le vamos a dar solamente lectura del 6 al 10. Hasta el 10 le vamos a dar lectura. Lo lees junto conmigo, dice, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de no con ni con sino y poderoso es Dios
Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ok, tomen su lugar. Vamos a hablar de primera instancia. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y les está hablando acerca del dinero, porque ellos previamente habían acordado ayudar a otras comunidades con dinero para que el evangelio se siguiera expandiendo. Y justamente Pablo empieza a decir todo esto que acabamos de leer. Y es interesante que entendamos que Pablo nos habla del primer principio bíblico financiero. Vamos a ver 3. Pablo habla de la mayordomía de manera directa e indirecta en estos versículos que acabamos de leer. ¿Y a qué se refiere este principio de mayordomía? Es simple, a que Dios es dueño absolutamente de todo. Y nosotros somos los administradores responsables de lo que Él nos ha confiado. Ahí en el versículo 6 lo pueden leer. El que siembra, dice. Por lo tanto, el que gesta, el que administra, el mayordomo. ¿Sí? Entonces, entendamos que el proveedor de todo, la fuente proveedora absolutamente de todo, es Dios. Amén. No es, déjame te digo, y te lo digo con mucho respeto, no te enojes conmigo. Tu semana, tu quincena o tu mes no es por tu inteligencia, no es por tu fuerza, no es por tu gracia, no es por tus años de estudio, no es por tu experiencia, no es porque te levantas a las 5 de la mañana. Yo sé que humanamente es tu trabajo hacerlo, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Inclusive ni tu vida te pertenece. Entonces, el primer principio financiero bíblico es que si Dios es el dueño de todo, Él me da a mí la responsabilidad de administrar ese todo. El salmo que acabo de decir es el Salmo 24:1. Por lo tanto, cuando trabajas es porque Dios así lo permite, que tengas un trabajo. ¿Cuánta gente hay que no tiene trabajo? Acabamos de leerlo. Cuando siembras, posteriormente de que siembras viene el fruto de tu siembra, o sea, tu sueldo y tu salario. Para algunos vienen los bonos, los premios, las cajas de ahorro, las primas vacacionales, las utilidades, el aguinaldo, y todo lo debemos. Pero bueno, todo eso llega. Tú como mayordomo eres el responsable de la correcta administración de esos recursos otorgados de manera semanal o quincenal o mensual. Por lo tanto, ¿qué implica la mayordomía en tu vida? 1. Reconocer que todo es propiedad de Dios, no es tuyo. 2. Administrarlo con fidelidad. 3. Darle cuentas a Dios de lo que te da. Y eso es importante, porque si tú no lo estás ejecutando, así ganas un pesito o $1,000,000, tus finanzas bíblicas no son sanas, por lo tanto, tus finanzas personales tampoco lo van a hacer. Ahora, quiero que entendamos que cuando regresamos a la cita de Corintios, vamos a ver que una vez que tú sembraste, cosechas, y como mayordomo puedes hacer 3 cosas interesantes con tu cosecha, que es recolectar tu semilla. Puedes hacer 3 cosas importantes con esa semilla. La primera, convertirla en pan. Agarras la semilla y la conviertes en pan. ¿Y qué haces con el pan? Te lo comes.
Dicho en otra manera, esa semilla o ese fruto que ya es tu sueldo y tu salario, te lo usas, lo gastas, ¿sí? Eso es lo primero que puedes hacer. Y no es pecado, está bien, para eso trabajaste. Dice la Biblia, el obrero es digno de salario, ¿cierto? Lo segundo que puedes hacer con esa semilla es almacenarla, una parte de esa cosecha. ¿Sí? Abres un silo, un granero y lo guardas. O, en palabras actuales, ahorras con un banco o una institución financiera. Pero ojo, si lo guardas debajo de tu colchón, como lo hacía tu abuelita, tu bisabuela, tu mamá, recuerda que el dinero tiene valor tiempo. Y no vale lo mismo tus 10 millones guardados debajo del colchón ahorita que en un año, van a valer menos. Por eso es importante ahorrarlo con alguien especializado que te ayude a mantener mínimo su valor futuro en dinero presente. Y lo tercero que puedes hacer con esa semilla, ¿qué crees? ¿Qué se te ocurre? Una, ya la convertiste en pan. Dos, ya la almacenaste. Tres, ¿qué es lo? Compartirla. ¿Qué? Compartirla. Invertirla. Venderla. Algo mucho más mejor que eso, mucho más re bueno que eso. Volverla a sembrar. ¿Por qué? Porque si tienes un así de semilla, uno te la comiste, uno la guardaste, hay que volver a sembrar. O sea, aquí sí entra la parte de invertir. Pero ojo, ¿en dónde vas a invertir? ¿En la tierra? O sea, aquí lo puedes hacer. O en acciones del reino. Y eso es interesante. Porque Pablo dice en el versículo 10 que te puedes comer todas las semillas si tú quieres, no hay problema. Pero no lo hagas, porque si lo haces, vas a caer en un estado de pobreza total. Si agarras todo tu dinero, tu salario del mes y te lo gastas, que eso es lo que comúnmente hace la gente, ¿qué crees que pasa el fin de semana? Perdón, el fin del mes o el fin de quincena. Se anda tronando los dedos, ¿no? O anda pidiendo prestado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se lo comió todo. Porque no lo almacenó, porque no lo resembró. Entonces, algunos especialistas, ahora ya cristianos, no especialistas en finanzas personales, nos dicen que si tu semilla la conviertes en pan, te recomiendan que sea el 80% de tu cosecha. Si tu semilla la vas a almacenar, o sea, ahorrar, que sea el 10% de tu cosecha. Pero si la semilla la vas a resembrar, que sea el otro 10%. Y si tú te pones atención a esto, se liga en automático con el 50-30-20. Porque estos dos son ahorro. Esto te lo estás comiendo, es el 50% de lo que sí tienes que pagar de renta, más el otro 30% de tus chuchulucos del cine. ¿Te das cuenta? Aquí las finanzas bíblicas y las finanzas personales se vuelven a juntar. El punto es que las finanzas personales las ejecuto sin consultar a Dios, sin consultar al Espíritu Santo, sin consultar absolutamente nada. Yo me creo sabio en mi propia opinión. ¿Y qué crees que pasa? Me como toda la semilla. Toda. Y lo malo que cuando yo me como toda la semilla, ¿qué pasa si en la mañana, comúnmente tú normalmente te echas un huevito con un café? Pero llegaste de vacaciones a la casa de tu abuela y te sirven 3 huevitos con café y pan. Cuando regresas a tu casa, ya no vas a querer un huevito, porque tu estómago se acostumbró, se hizo grande. Entonces, cuando tú te comes toda tu semilla, vas a estar buscando semillas adicionales que comer. Y eso se llama deuda. Y le vas a deber, como dicen en el norte,
hasta la Coppel. Entonces, no te comas todo, porque vas a quedar en la ruina, en la quiebra, sin comer, sin sembrar, sin volver a tener. Y todo esto que estamos hablando, ¿qué es? Principio de mayordomía bíblica. Lo cual es un concepto fundamental que implica que si yo reconozco a Dios como que Él me da mi todo, yo tengo que ir con ese que me da mi todo y decirle, dame la sabiduría para administrar. Amén. ¿Sí? Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1. Nosotros no somos administradores cualquiera, somos mayordomos del cielo. 1 Corintios 4:2. Y como mayordomos tenemos la responsabilidad de rendir cuentas de nuestros ingresos a Dios. Mateo 25:14. ¿Se acuerdan de esos siervos que les dieron los talentos? Los que supieron fueron recompensados y los que no supieron fueron desechados. Y dentro de la mayordomía entra un principio también que se llama principio de obediencia y fe. ¿Sí? Proverbios 3:9-10 dice: honra a Dios con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus graneros. Y esto es, obedezco y tengo fe. Porque ve lo que dice, con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tu granero. Y tú vas así, con todas mis riquezas, todo es tuyo y luego todo me lo quitas. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Como que no furula. Pero vámonos a la historia, rápido, de Zaqueo. ¿Ustedes saben quién era Zaqueo? Era un chaparrito así que vivía en Jericó. Hay una canción de ellos que se dice. Bueno, Zaqueo era cobrador de impuestos. Todo el mundo lo odiaba, nadie lo quería. Pero Jesús lo visita a su casa. ¿Y qué pasa? Zaqueo se convierte. ¿Y cuál es lo primero que hace Zaqueo? Le dice públicamente en esa mesa donde estaban todos: voy a dar la mitad de mis bienes para todos los pobres. Y a los que les robé, les voy a regresar a para empezar. Ese Zaqueo era Zaqueo de saquear. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Que conocía a Dios y sabía cuál era su papel como mayordomo. Fue obediente y tuvo fe. Obediente en regresar lo que no era suyo porque no podía robar. Y tuvo fe porque sabía que en el Dios que había creído le iba a multiplicar. La segunda historia está con el joven rico que les quiere seguir. Imagínense al joven rico. Fresa. ¿Qué hago para seguir? Y Jesús: pero fácil, hijo. Vende todo lo que tienes. Bye. Hashtag I love you, Jesus. Bye. No. Esa es la respuesta de un corazón que no reconoció con quién estaba, que no quería obedecer y que su fe estaba en el dinero, no en Dios. La diferencia venía del corazón, no del dinero, no de la situación, del corazón. Entonces, el mayordomo de Dios tiene que tener un corazón agarrado al corazón de Dios. Porque solamente así puede entender cuál es la voluntad de Dios que dijimos que era buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la vida real la mayordomía? Orar por sabiduría y discernimiento. A lo mejor yo no sé invertir, a lo mejor yo no sé administrarme, a lo mejor yo no sé cómo guardar dinerito, porque cuando me llegan 3,000 pesos digo: ay, Amazon, ay, Mercado Libre, ay, la plaza. Bueno, Santiago 1:5 dice: si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios. Si tú no sabes cómo poner un freno, dile a Dios: ya no quiero ser compradora compulsiva. Es simple, ¿no? Y dile a tu esposa: guarda mi teléfono, porque ahora todo está a un clic.
Ser agradecido y confiar en la provisión de Dios también es algo que te tiene que enseñar. 1 Tesalonicenses 5:18. Y para tu rubro de gastos tienes que crear un presupuesto. Sí o sí. ¿Cuánto vas a gastar versus lo que te está ingresando? Porque si no vas a hacer de ese porcentaje del 70%, que no sabe a dónde se va tu dinero. La Biblia nos habla de presupuestos. No es algo que los financieros se vinieron a inventar. Y para el rubro de ahorro, de inversión, hazlo con prudencia. Proverbios 13:11, fíjate lo que dice. Me gusta este proverbio. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco, poco se enriquece. Y te voy a poner un ejemplo. Una amiga con la que estoy platicando apenas invirtió, no voy a decir marca porque nos pueden demandar, pero invirtió en estos bancos online porque le daban un interés y sí se lo dieron. Fue y metió, le dieron. Volvió a meter una cantidad, le dieron. Metió 3 veces, a la cuarta desapareció su dinero. El dinero mal habido pronto se acaba. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Si tú no sabes de inversiones, de a dónde acudir, acércate a alguien que sepa. Porque aún nosotros, yo me dedico a las finanzas corporativas, aún nosotros que estamos inmersos en ese mundo, a veces nos cuesta trabajo descubrir los fraudes. Y déjame decirte que con Fernando, yendo a Puebla, fuimos desafortunadamente, ¿cómo se dice esto? Estafados. Bueno, el fraude nos abrazó y nos quitó dinero. Y yo soy especialista en finanzas corporativas. Acércate con gente que te pueda ayudar. No te acerques conmigo porque a mí ya me está parando. También te puedo ayudar. Eso fue una cosa que luego se los platico porque por tiempo ya no me da. Pero algo que tienes que entender como mayordomo es vivir con propósito y misión. Pero no en tu vida, con tus finanzas. ¿Puedes leer el libro de Una vida con propósito con nuestro queridísimo Rick? Sí. Y de ahí puede ser una guía. Pero tus finanzas tienen que tener propósito y misión. Sí o sí. El segundo principio es el principio de la siembra y la cosecha. Y aquí a lo mejor no te va a gustar un poco. Pero quiero que entiendas que estos son principios del reino. Y si los ejecutamos, créeme que tus finanzas van a mejorar. Yo no te voy a obligar. Esto tampoco es una imposición. Es una prédica donde te estamos enseñando cómo mejorar tus finanzas. ¿Tú lo tomas o lo dejas? Dice, quien poco siembra, ¿qué? Poco cosecha. Quien siembra en abundancia cosecha. Entonces, la siembra abundante es liberadora siempre, porque te va a dar una cosecha abundante y te va a permitir pagar N cantidad de cosas, ¿no? La pregunta es, ¿dónde quieres invertir esas semillas que produzcan buenas cosechas? En tus negocios, y se vale, negocios terrenales. Puedes buscar mecanismos de inversión, puedes buscar diferentes productos, portafolio de productos, mercados. Hay franquicias rentables que te pueden ayudar. Hay plataformas que hoy te pueden ayudar que están legalmente bien autorizadas. Si tienes un poquito más de dinero, puedes invertir en la bolsa mexicana, en otras bolsas. Se vale. Es parte de finanzas personales. Pero hay algo que se llama el campo del reino. Y esto te va a dar más que lo otro. Pero también puedes invertir en otro. Yo
tengo invertido en donde puedo invertir, porque de eso se trata, de ser sabio en compañía con Dios. Hay 5 productos financieros bíblicos que te pueden ayudar a que tus finanzas sean mejor: diezmos, ofrendas, primicias, ayuda a los necesitados y promesas voluntarias. Son 5. Y déjame te digo que los diezmos es el 10% de tus ingresos. Según el Antiguo Testamento, eso incluía cosecha, ganados o frutos. Y no era opcional, no era si querías, era ordenado por Dios. Inclusive está en la ley, en el primer pacto, ¿sí? Y el propósito de este diezmo era sostener a los levitas, no porque fueran flojos los levitas, no, sino porque los levitas estaban encargados al servicio de Dios. El propósito del diezmo era también poder comprar todo lo que se necesitaba para el sostenimiento de la iglesia, mantenimiento y todas esas cosas. Si lo quieres traer al día de hoy, el pinón, ¿no?, el cloro, cosas que necesitamos. Fabuloso. Es fabuloso, para que huela rico. Pero hay algo importante que tenemos que entender del diezmo, que era obligatorio. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo dice en la ley: me tienes que entregar lo que es mío. Eso no es tuyo, eso es mío. Y luego la ley decía: no robarás. Y entonces, si no diezmabas, te estoy hablando del Antiguo Testamento, no te espantes, no te vas a querer echar correr. Si no diezmabas, estabas errando en 2 puntos: en no regresarle a Dios lo suyo y en robarle a Dios. Ahora vienen las ofrendas. Se ocupaba exactamente para lo mismo, pero la diferencia es que era voluntario. Y ojo, no tenía un porcentaje. Y aquí ya no era a Dios darle lo suyo, sino decirle a Dios: deseo como expresión de adoración darte esto adicional. Y es interesante porque cuando tú entregas ofrendas o diezmos, la Biblia dice 2 cosas en Malaquías 3, 8 y 10. 1, va a proteger todo lo que tú tienes. Y 2, va a abrir las ventanas de la abundancia a tu vida. Eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Entonces, solo hay que analizar si la tierra donde vas a invertir es fértil. Y pastora, no me vayas a correr después de la decir. Pero hay iglesias que sí tienes que analizar a dónde vas a diezmar, porque no son fértiles. Pero hay iglesias que sí son fértiles y que necesitan de tu ofrenda o tu diezmo para que sigan creciendo. Aquí, cuando yo llegué, no era la cantidad que hay hoy. ¿Qué significa? Que esta es una tierra fértil. Y si tú quieres sembrar en el reino, lo puedes hacer. Y créeme que va a haber bendición. Ahora, eso no significa que a Dios le des propina con tus ofrendas, lo que me sobró. No es la propina ni es lo que te sobró. Primicias, todo aquello que yo le ofrendaba a Dios cuando empezaba mi cosecha o al término de mi cosecha. Y hoy lo puedo hacer de la misma manera. Cuando empiezo un trabajo, cuando empiezo un año, cuando empiezo un proyecto y empiezo a recibir. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Fíjate lo que dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Amén. Es una promesa. O sea, si quieres que Dios proteja lo tuyo, puedes dar primicias. Ayuda a los necesitados. Era también una manera de honrar a Dios. Está en Deuteronomios 14, 28. Y cada 3 años del diezmo se dejaba ahí. O de las cosechas de manera anual se dejaba ahí para que el extranjero, la viuda, el huérfano pasaran y lo tomaran.
Y eso también es bíblico. Promesas, un acuerdo voluntario que te haces con Dios. No es, si tú me das, yo te doy. Eso no funciona así. Dios no es Dios, no trabaja Dios en esa forma. Pero sí puedes llegar a decir, te prometo que tenga o no tenga esto, yo quiero pactar contigo para tu obra esto, porque quiero sembrar en tu reino y Dios va a multiplicar. Entonces, para resumirte este punto es, tus diezmos te van a acercar a Dios por ser obediente y por pactar con Dios. Tus ofrendas te van a acercar a Dios y su provisión porque por tu gratitud, por tu amor y por tu generosidad. Tus primicias, porque estás reconociendo a Dios como fuente dadora a tu vida. La ayuda a los necesitados, porque estás haciendo reflejando el carácter de Dios en tu vida, ayudando a tu prójimo. Las promesas es una fe activa. ¿Por qué? Porque todavía no lo tienes, pero estás prometiendo con Él que le vas a dar esto, teniéndolo o no teniéndolo. Por último, el último principio bíblico, que es la actitud correcta. Yo ahorita veo caras como pensativas, durmiendo o tristes, porque le estoy hablando de finanzas del reino. Pero ¿qué crees? Lo que nos dice Pablo en Corintios: cada uno dé como propuso en tu corazón. ¿Qué significa eso? No te sientas coaccionado, presionado, ¿no? O manipulado por la iglesia, por la estructura política. No se trata de eso. Hazlo por decisión, por convicción, por gozo. A eso se refiere Pablo, como propones en tu corazón. Pero luego dice, no con tristeza. Así que no estén tristes, por favor. No, porque Dios no les va a quitar, Dios les va a regresar. ¿Sí? El dar al reino no es una pérdida, es una inversión. Y Dios te va a recompensar. Pero tampoco por necesidad. No puedes darle a Dios, como te decía hace un rato, yo le voy a venir a poner, no, este es el de oración, es esta no. ¿Sí? Dios, yo te prometo, porque necesito un carro, te voy a dar 300,000, mi carro vale 1,000,000. No funciona así. No es por necesidad. Y cierra Pablo diciendo, porque Dios ama al dador alegre. ¿Entiendes lo que dice eso? Entonces, lo que yo te he estado diciendo durante esta casi hora, no sé cuánto tiempo llevo, no me digas. La generosidad abre puertas de tu provisión a Dios, de Dios a tu vida. La generosidad hacia Dios abre puertas a tu provisión terrenal. ¿Ok? El dar tiene que ser una cuestión de fe, no de cantidad. A Dios no le interesa la cantidad que le des. A Dios le interesa lo que propones en el corazón. Le puedes dar 1 peso, 2, 3 pesos. No le interesa. Le interesa tu corazón. ¿Con qué intención lo estás dando? El corazón con el que das determina tu fruto de tu cosecha. ¿Entiendes lo que te digo? El reconocer a Dios como fuente de todo lo que tienes es clave para que tú puedas administrar tus bienes correctamente. Y todo lo que tienes, recuerda que es semilla. Puedes discernir si te lo comes, si lo almacenas o si lo resiembras. La abundancia en el reino, la abundancia que tú pongas en el reino, no te va a traer una solución inmediata, porque así no funciona Dios. No creas que porque le fuiste a diezmar 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pues Dios te multiplica el 100 por 1, ¿no? Ya tienes tus 2, 3,000, 6,000, 20,000 en 15 días. No funciona así. Porque la buena voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Va a llegar cuando tenga que llegar. Amén. ¿Sí? Y a veces pasamos por desiertos económicos donde decimos, Señor, pero aunque yo quisiera diezmarte, ¿de dónde? O yo te diezmé por 10 años y ahorita ¿cómo? No, pero va a llegar cuando tenga que llegar. Y eso es trabajo.
Eso es dinero, eso es ahorro, eso es bendición económica. Dice la palabra de Dios, ¿por qué te preocupas si aún las aves yo las mantengo? Y tú dices, pues sí, pero a mí no me mantienen mi renta, yo la tengo que pagar. Te van a quedar. Va a buscar cómo, pero lo va a hacer. El dinero no es el fin, sino es el medio para glorificar a Dios. ¿Entiendes eso? Y por último te quiero decir, a los que tienen temor financiero, entiéndelo por favor. Dios es tu proveedor. No pongas en tu salario la confianza. No pongas tu confianza en tus ahorros. Los que no han sido generosos hoy con Dios, hoy es día de cambiar tu mentalidad. No te estoy diciendo que vengas y quedes ahí, que hagas un cambio de chip. Es lo que te estoy diciendo hoy. Si hoy no lo puedes hacer, cuando lo puedas hacer, pero ya haz el cambio de chip, porque Dios ha sido generoso contigo. Así de simple. Los que han hecho con el dinero un ídolo, por favor, dejen ese ídolo a un lado y sigan al Dios verdadero, que Él les va a dar más que el dinero. El dinero trae depresión, ansiedad y tantas cosas más. Dios trae sanidad y provisión. Y a los que hoy se sienten prosperados en sus trabajos, en sus casas, ayuda a través de tu testimonio a reflejar la abundancia, la provisión de Dios. Y si esto es tu caso, que has sido bien prosperado, refleja el amor de Dios a través de ciertas acciones que el mundo también te necesita a ti. Sé fiel con lo poco y sobre mucho te pondré, dice Dios en Mateo 25:21. Hoy finalmente Dios te llama a ser un mayordomo fiel, porque en donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y no quiere que esté en el dinero. Para que tengas finanzas bíblicas que den fruto, necesitas dejar a tus finanzas personales y decirle a Dios, heme aquí. Ponte de pie y vamos a ver. Dios, hoy clamamos a ti como una iglesia, como un rebaño en busca de su pastor. Y decimos, heme aquí. Tal vez muchos de nosotros hemos sembrado y estamos cansados de seguir sembrando. Pero sabemos que la provisión viene de ti. Ayúdanos a través de estos principios a ser mayordomos fieles. Ayúdanos, enséñanos a administrar correctamente la semilla, convertirla en pan, guardarla en graneros, pero también sembrarla. Lleva nuestro corazón a ese entendimiento en donde yo te puedo dar de lo que tú me das, porque tú amas al dador alegre. Te pido humildemente que ahí donde están mis hermanos, mis hermanas, en sus casas, en sus trabajos, en sus proyectos, en todas esas gestiones financieras, que abras las fuentes del cielo y que derrames bendición financiera a sus vidas. Perdona si hemos sido malos administradores. Perdona si hemos invertido la semilla en lugares incorrectos. Perdona si hemos dado sin contentamiento, sin agradecimiento. Perdónanos, límpianos, lávanos, pero renueva nuestro pensar para que comencemos a desarrollar finanzas bíblicas que transformen nuestras finanzas personales. Quita todas esas enfermedades emocionales que nos pueden llevar también a ruinas financieras, que generan vacíos en nosotros, que nos pueden llevar a ser compradores compulsivos o tener otras cosas más. Llena esos huecos emocionales con tu Espíritu Santo. Sana esas heridas emocionales con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que al salir cada uno de ellos y ellas,
puedan ver en esta semana reflejado tu reino en su vida y la provisión en su vida. Por fe declaramos que en MCI Sur, en cada miembro, en el pastorado, va a haber provisión del reino. Hablamos al mundo espiritual y declaramos provisión del reino para MCI Sur y cada uno de sus congregantes. Provisión del reino en sus hogares. Provisión del reino en sus trabajos. Provisión del reino en sus bolsillos, en sus canastas, en sus mesas. Demuestra quién es Jehová una vez más. Demuestra que tú puedes multiplicar el vino y el pan. Demuestra que tu provisión está con ellos. Y si faltase un peso en esta semana, da 10, da 20, da 100, da lo que tú tengas que dar. Pero que nuestro corazón no sea parte de ti. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.